Las consecuencias catastróficas de la guerra en Medio Oriente para los Estados Unidos de América apenas comienzan a manifestarse. En medio del fracaso total de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los jeques árabes inesperadamente le presentaron la factura de la guerra a Donald Trump. Se informa que los Emiratos Árabes Unidos, que sufrieron ataques de Irán, comenzaron consultas con los estadounidenses sobre apoyo financiero en caso de que la guerra con Irán lleve al país a una crisis aún más profunda. Los Emiratos exigieron a Donald Trump que les otorgue ayuda de emergencia no reembolsable, y si Trump se niega, los Emiratos están listos para cambiarse a yuanes chinos. Pero parece que esto es solo el comienzo y que los Emiratos son solo los primeros en exigirle dinero a Donald Trump. Pues como se supo, Irán anteriormente exigió una compensación a 5 países árabes clave por su participación en la guerra, pero estos países ya insinuaron que todas las cuentas deben ser pagadas por los Estados Unidos de América. Y en este contexto, los países árabes de repente empezaron a calcular activamente las pérdidas de la guerra, posiblemente para presentarle la factura a Donald Trump. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal y le den like. Escriban cualquier comentario bajo este episodio y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí también están los enlaces para apoyar el trabajo de este canal de YouTube, estaré agradecido por cualquier donación o patrocinio que puedan hacer. Entonces, como se supo hoy, los Emiratos Árabes Unidos comenzaron consultas con los Estados Unidos de América sobre un posible apoyo financiero en caso de que la guerra con Irán lleve al país a una crisis más profunda. El jefe del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, Khalid Mohammed Balama, la semana pasada en Washington discutió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y representantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, la posibilidad de acceso de emergencia a liquidez en dólares a través de una línea swap. Los Emiratos Árabes Unidos justificadamente temen un golpe serio a la economía y la salida de inversionistas, quienes antes veían a los Emiratos como una jurisdicción segura. El conflicto ya ha afectado a una de las fuentes clave de ingresos en dólares del país, es decir, la exportación de petróleo a través del estrecho de Hormuz, y antes de que entrara en vigor el alto al fuego el 17 de abril, Irán atacó fuertemente a los Emiratos. Según el Ministerio de Defensa de ese país, se lanzaron más de 2.800 drones y misiles contra ellos, pero la mayoría logró ser interceptada. Y ahora se informa que durante las negociaciones, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos señalaron a Scott Bessent y a la administración de Trump que fue precisamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar a Irán lo que arrastró a los Emiratos a un conflicto devastador con consecuencias significativas. Además, los funcionarios de los Emiratos afirman que los representantes del país en general advirtieron que los Emiratos podrían cambiar al yuan si empiezan a quedarse sin dólares para realizar operaciones. Permítanme reformularlo, es decir, los Emiratos advirtieron a Estados Unidos que si no les dan dólares cambiarán a yuanes chinos. ¿Y aquí cuál es la trampa para Donald Trump? Si Estados Unidos le da dinero a los Emiratos, esto se convertirá en un precedente, y entonces todos los países de la región exigirán exactamente lo mismo. Como se sabe, los países de la región ya han empezado a pedir dinero prestado activamente en el mercado para aumentar sus reservas de liquidez en medio de la crisis, que la Agencia Internacional de la Energía calificó como el choque más grave para el suministro de petróleo en la historia. Abu Dhabi, es decir, el más rico de los 7 Emiratos de los EAU, a principios de mes consiguió urgentemente alrededor de $4.000 millones. Bahrein, a principios de mes, también abrió una línea swap con los Emiratos por aproximadamente $5.000 millones para aumentar la estabilidad financiera. Y aquí hay un punto muy importante. La decisión sobre las líneas swap la toma la Reserva Federal de Estados Unidos, que actúa de manera independiente de la administración de Donald Trump. Y el Wall Street Journal escribe que probablemente no se aprobará una línea swap para los Emiratos, lo que causará aún más problemas para Trump, porque entonces los jeques irán personalmente a ver a Trump y le dirán: «Oye amigo, danos dinero, si no vas a tener grandes problemas». Normalmente esta herramienta solo se utiliza en caso de una crisis aguda en los mercados de financiamiento que pueda amenazar la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal tiene líneas de swap permanentes con los bancos centrales del Reino Unido, Canadá, Japón, Suiza y la Unión Europea. Pero también quiero señalar que en periodos de fuerte estrés, estas líneas se abrieron para otros 9 bancos centrales, incluyendo México, Corea del Sur y Brasil.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también tiene sus propios mecanismos alternativos de apoyo sin la participación de la Reserva Federal. Y el año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó para Argentina una línea swap de $20.000 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. En ese momento, básicamente, esa línea de swap ayudó a Javier Milei a ganar las elecciones, o más bien a su partido, porque eso añadió liquidez. El dirham de los Emiratos Árabes Unidos está estrictamente vinculado al dólar y respaldado por reservas de divisas de $270.000 millones. Sin embargo, la guerra aumentó la presión sobre el dirham debido a los riesgos de salida de capital, la volatilidad del mercado de valores y otros choques. Aquí, los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales de la región de Medio Oriente declararon que no esperan una recuperación rápida de la región. El ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, declaró que la recuperación de la logística básica para la exportación de petróleo después del caos podría tomar al menos hasta finales de junio. Y luego él declara, cito, a quienes esperan una recuperación rápida, incluso si las hostilidades se detienen por completo, tendrán que reconsiderar sus cálculos. Pero, como resultó, la solicitud de los Emiratos a Trump por dinero es solo la punta del iceberg. Los países del Golfo Pérsico apenas están comenzando a calcular las pérdidas de la guerra. Las cifras ya son aterradoras. El cierre del estrecho de Hormuz ya ha provocado pérdidas para los países por la no venta de petróleo por un monto de más de $50.000 millones en solo 50 días de hostilidades. La producción total de Kuwait, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos cayó en 10 millones de barriles diarios para mediados de marzo. El suministro de combustible de aviación desde los países del Golfo Pérsico se desplomó de casi 20 millones de barriles en febrero a 4 millones. Simplemente imagina la magnitud de esto. La empresa qatarí Qatar Energy declaró fuerza mayor en todos los contratos de exportación. Un ataque a una instalación de gas en Qatar dejó fuera de servicio alrededor del 17% de la capacidad del país para exportar gas natural licuado. Los analistas de Oxford Economics redujeron la previsión de crecimiento del PIB de los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo en casi 2 puntos porcentuales, pero en Arabia Saudita. Y en los Emiratos Árabes Unidos se prevé una caída del PIB del 3.5% respectivamente. Pero el PIB de Kuwait y Qatar al cierre de 2026 podría disminuir hasta en un 14%. Eso es muchísimo dinero. Y los economistas calcularon que el daño total para los países del Golfo Pérsico por la guerra podría alcanzar hasta $200.000 millones en PIB perdido. Y eso es solo parte del problema. Por ejemplo, la suspensión de operaciones de gigantes como Emirates y Qatar Airways debido al cierre del espacio aéreo le causó al sector pérdidas de alrededor de $40.000 millones. Los Emiratos Árabes Unidos están sufriendo pérdidas porque los inversionistas están abandonando el país. Al mismo tiempo, Teherán estima el daño total a su infraestructura en $270.000 millones y eso, atención, es aproximadamente el 57% del PIB de Irán. Y hace una semana, Teherán exigió oficialmente una compensación a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Jordania por su participación en la guerra estadounidense-israelí contra Irán. La declaración correspondiente fue hecha por el representante permanente de la República Islámica ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir Said Iravani. A continuación, su cita. Estos 5 países violaron sus obligaciones internacionales con la República Islámica de Irán de acuerdo con el derecho internacional. Deben compensar plenamente los daños causados a la República Islámica de Irán, incluyendo el pago de indemnizaciones por todos los daños materiales y morales resultantes de sus violaciones internacionales. Y esta solicitud de los Emiratos Árabes Unidos a Trump por una compensación parece ser solo el primer paso, porque después de la guerra, como vemos, los problemas serán aún mayores. Aquí voy a dejar puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones. Escriban en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de patrocinio de pago. ¿Cómo hacerlo? Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Ahí mismo dice, apoyar al canal Alexei Pechi. Elijan cualquier formato que les sea conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.